Y ahora sí, lo habíamos anticipado al comienzo del programa, contamos que Juana Repetto había sido sumamente valiente al contar una intervención quirúrgica a la que debió afrontar y debió someterse producto de tener HPV en su cuerpo y cómo esto había impactado en su salud. Y digo valiente y destaco su coraje, porque si ella no lo contaba, de alguna manera no nos hubiéramos enterado y no hubiera estado este tema en agenda. Un tema muy importante y en el cual ella misma revela estadísticas que son alarmantes. Es una enfermedad de transmisión sexual, repito, y por ahí en este punto quizás por pudor, por tabú, porque hay un montón de cosas de las que deberían hablarse y no se hablan, podría haberlo omitido y sin embargo eligió el camino de comunicarlo. Veamos este posteo y luego ampliamos. La anestesia, nada más. Poniéndolos en contexto a quienes no sepan, el HPV, virus de papiloma humano, es una enfermedad de transmisión sexual que padecemos el 80% de la población sexualmente activa. Es mucho más frecuente en mujeres, pero también la pueden padecer los hombres. En mi caso, HPV positivo, lesión en el útero, cirugía, consulten a sus médicos, no tomen nada de lo que les estoy diciendo, más que como experiencia personal con la visión de mis ginecólogos. Es un virus que como viene, lo que me dice mi médico es poder irse solo, me repite el PAP a los 6 meses, cuando persistió durante 2-3 PAPs, me dijo, hay una lesión en el útero por este HPV solo no se está yendo, hay que operar. Pánico, anestesia general, dormime. Lo local fue tranquila, es una conización, un conolip, es una cirugía relativamente sencilla. Bueno, al final se complicó un poco, me tuvieron que sacar un pedazo de útero bastante grande, la recuperación no fue tan fácil. Para mí, en mi caso personal, muchas veces es una cosa muy sencilla. Y lo primero que me dice él es: tenés que vacunarte, porque la vacuna te va a cubrir todas las otras cepas, que no es esta que tuviste, porque una vez que a vos te sacan la lesión del útero con HPV, digamos, si los bordes quedan limpios, en general eso se retracta por completo, ya está. Yo de hecho ya me hice como 4 o 5 PAPs después de eso, porque me hago cada 6 meses y me dieron siempre bien. Pero hay muchas otras cepas de HPV que pueden aparecer, entonces la vacuna previene no solo la reincidencia, sino las otras cepas. Bueno, súper claro el mensaje, pero por supuesto... Cortito ahí al pie, pero... Te iba a decir, pero como en 1 minuto y medio condensó un montón de información que a su vez nos van generando otras inquietudes y otras preguntas. Es por ello que estamos en comunicación con la doctora Julieta Vera. Ella es médica ginecóloga y pertenece justamente al servicio de ginecología del Hospital Italiano. Le agradecemos, por supuesto, el tiempo que se ha hecho en la agenda para poder comunicarse con Vamos las Chicas. Y repito, volver a hablar a raíz del posteo de Juana Repetto, cómo impacta esto, no solamente en sus seguidores, porque eso puede quedar alojado en una red social, sino cómo este tema se pone en agenda. Doctora Julieta, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, es un placer. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Y en primer lugar, preguntarte una pregunta por ahí muy simple, muy llana, pero creo que nos va a empezar a introducir en este tema de qué es el HPV y si estas estadísticas que compartió Juana, que el 80% de la población sexualmente activa puede eventualmente tenerlo o alojarlo en su organismo, están así. Bueno, primero que me parece súper importante hablar de HPV. Creo que es un punto de partida que Juana lo haya traído como al foco, porque es algo de lo que no se habla y tiene mucha estigmatización también al respecto. Cuando ella habla de que hasta el 80% de la población tiene la infección de HPV alguna vez de su vida, es verdad, pero cuando dice que es más frecuente la infección en las mujeres que en los hombres, ahí es cuando es un dato que por ahí no es tan compatible con lo que sucede realmente, porque la infección similarmente la tenemos todos. En algún momento de nuestra vida, al iniciar nuestra actividad sexual, ya sea que tenga que ver con penetración o no, vamos a tener HPV. Y eso es importante saberlo. Y HPV no hay uno, sino que hay muchos. Entonces, ni siquiera el preservativo es 100% protector de lo que es esta infección de transmisión sexual, que como también ella lo dijo, es la más frecuente de todas. Ahora bien, a pesar de que la gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida se va a encontrar con un HPV, es cierto que muy poca gente, y sobre todo en este caso mujeres, son las que son susceptibles de generar una enfermedad relacionada con ello. ¿Sí? ¿Pero qué es concretamente el virus del papiloma humano? O sea, como pasándolo al llano, ¿qué es? O sea, ¿cómo nos damos cuenta si eventualmente lo hemos contraído? Digo, ¿se ve, no se ve? ¿Podemos estar toda la vida sin saber que lo tenemos? ¿Qué es? Mira, un virus nunca se ve.
Eso es importante tenerlo en cuenta. Y sí, Ok. puedes pasar toda tu vida sin saber que tuviste HPV. El HPV estaba acá antes de nosotros, antes de que la civilización se formara, y probablemente va a seguir después de nosotros porque, como todos los virus, tiene mecanismos de defensa y supervivencia. Se transmite a través del contacto piel con piel y piel mucosas, y por eso el preservativo no es 100% protector, porque yo puedo tener contacto con alguien sin tener penetración o que el virus se encuentre por fuera de lo que es la protección del preservativo y aún así contagiarme. Es por esto que, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, cuyo principal factor de causante es el virus del HPV, se ha encontrado hasta en pacientes vírgenes. De ahí la importancia, sobre todo, de la prevención con la vacuna, que sabemos que ya está en nuestro calendario tanto disponible para chicas como para chicos, también como para varones. ¿Por qué? Claro. Por esto mismo que te decía, uno le tiene miedo como mujer porque somos nosotras el principal blanco del virus, ya que nosotras vamos a desarrollar la enfermedad, pero en proporciones similares la transmitimos tanto mujeres como varones. Claro. ¿Sí? Y generalmente uno se contagia de una persona asintomática, esto es que no tiene ninguna lesión. Y Bien. ocurre en los primeros años de vida. ¿Y por qué Sexual. es tan importante la vacuna? Digamos, esto es algo que sucedió hace muy poco, que la vacuna, el HPV, se puso en el calendario. Porque, digamos, imagino que muchas madres que tienen hijos que ni siquiera entraron todavía en la adolescencia, le dicen al médico, pero ¿cómo le voy a dar una vacuna de HPV? Pero bueno, quiero entender por qué desde los 11 años una niña se tiene que vacunar. Precisamente porque es el único método de prevención 100% en contra del virus del HPV. Bien. ¿Sí? Es el único método que está probado que va a prevenir lo que son las enfermedades relacionadas con el virus del HPV. Tanto aquellas más graves, como puede ser el cáncer de cuello de útero, como también aquellas enfermedades benignas que son las verrugas genitales. Bien. ¿Sí? O sea, Bien. que si alguien tiene una Entonces- verruga genital puede ser una señal de alarma o de alerta de eventualmente puedo tener HPV. Eso sería, porque como por eso te preguntaba si uno despierta algún síntoma, hay alguna forma de darse cuenta. Si lamentablemente está sucediendo algo en tu útero, no lo vas a ver porque está por fuera de lo que nosotros vemos. Pero ¿hay alguna somatización externa, digamos, que nos permita darnos cuenta? Las que son visibles y que pueden aparecer tanto en la vulva como en el pene, o sea, en los genitales externos, son verrugas, pero están relacionadas con los virus de HPV de bajo riesgo oncogénico. Es decir, son lesiones benignas y sin potencial de transformación. En cambio, aquellos virus de alto riesgo oncogénico, que así se dividen, ¿sí? Según su potencial de generar enfermedad maligna o no, son los que aparecen dentro del cuello del útero y en las mujeres pueden ocasionar el cáncer. Bien. Y eso, la única manera que tenemos de, digamos, tamizarlo es con el PAP. Claro. Pero bueno, es cierto que cuando una persona ya sabemos que tiene una lesión benigna relacionada al HPV, probablemente su sistema inmune también sea deficiente para frenar los HPV de alto riesgo. Claro. Entonces, en general, todas las chicas a partir de sus 21 años o posterior a los 2 años de inicio de relaciones sexuales deberían iniciar el tamizaje de HPV, preferentemente con citologías, esto es con el Papa Nicolau, y después de los 30 años hoy contamos con una herramienta un poquito mejor desarrollada que son los test de HPV. Mira. Así Ah, que mira, esto es súper importante. preciso. ¿Y eso es algo nuevo, los test de HPV? Bueno, es una herramienta que se viene trabajando desde hace bastante tiempo. Fíjate que la prevalencia viral, tal como decía Juana en la nota, que esto es cuántas personas tienen el virus, es tan alta en la población joven que recién lo usamos a partir de los 30 años como método de detección, porque antes de eso nosotros los médicos consideramos que todos tienen HPV, nada más que están haciendo como un aclaramiento viral propio y lo están dejando como se están curando del virus. Pero a partir de los 30 es una herramienta muy útil porque el hecho de ya no tenerlo, ¿sí? Nos está diciendo que esas pacientes ya hicieron como su propia lucha contra el virus y tienen bajo riesgo de generar cualquier lesión a nivel del cuello del útero. Tanto hacer ese test de HPV que nosotros en el hospital lo tenemos disponible, que es una PCR ni más ni menos, o el Papa Nicolau, sirven ambos como métodos de detección secundaria de estas patologías y como tal están recomendados hacerlo sin síntomas, tal cual vos preguntabas. ¿Qué puedo hacer yo para saber si tengo o no tengo enfermedad? Esto, ¿sí? Estudiarme, ir a los controles, tal cual me lo indica mi ginecólogo o mi médico de cabecera. Sí, está bueno también eso, ¿no? Subrayarlo, porque enseguida
se pone un tema en agenda y todo el mundo empieza a paranoiquear y a entrar en enloquecer. pánico, claro. Como que es muy importante ir al médico. Bueno, quizás el tema del ginecólogo es algo también muy personal, o la ginecóloga, pero que las mujeres tenemos que ir, no sé, eso ya depende de cada uno, pero ¿cada cuánto es que, cada un año o cada 6 meses hay que controlarse? ¿Cuál es la recomendación que como ginecóloga da usted? Los controles habituales son anuales. Ahora bien, eso no quiere decir que yo necesite hacer un PAP anualmente. Claro. Esto depende de cada mujer y cada cual tiene distintas particularidades en su seguimiento, según su historia personal, según sus antecedentes, ¿sí? Pero sí está bueno tener una visita de control, inclusive en todas las mujeres asintomáticas, es decir, que no tengan ningún síntoma, y ante la presencia de síntomas que pueden ser sangrado luego de las relaciones sexuales, flujos anormales, con fetidez, lo pueden hacer saliendo de los controles rutinarios, sino que ante la emergencia de cualquiera de ellos, ¿no? Total. Eso es importante también, Pero tener cercanía con el ginecólogo. Acá hay algo, doctora Vera, que siempre me altera un poco con estos temas, y es por qué las mujeres tenemos siempre que tener esta rutina y este control de ir al ginecólogo, y por ahí el hombre recién va al urólogo cuando tiene 60 años o después de los 50. Digo, necesitamos como también hacer una campañita que sea, bueno, si los hombres también lo tienen o lo podrían tenerlo a este tipo de virus, ¿no debería como también desde su juventud tener una visita, no te digo anual, pero quizás... Aparte quizás es este virus y quizás hay otros más que otras desconocemos. cosas más, claro. obvio. No, sí, por supuesto. A ver, en sí hoy por hoy la información es mucho más completa. Ya veo parejas de adolescentes que vienen juntos a la consulta a informarse sobre el tema y que se acompañan ambos. Es cierto que las mujeres somos el principal blanco del HPV y somos aquellas que corremos el mayor riesgo de generar una enfermedad. Es por eso que la lupa está puesta un poco en nosotros en adherirnos a los controles. Claro, pero en las relaciones heterosexuales, evidentemente, si la mujer o la chica nunca tuvo, quien la está contagiando o quien es portador de ese virus es el varón. Mira, en realidad lo que yo primero trato de decirle a cualquier paciente que cruza mi consultorio es sacar esta cosa de quién lo tuvo, quién no lo tuvo, quién lo va a tener. Yo creo que antes de los 30 años todos tenemos que tener una noción de que todos lo tuvimos. Todos lo vamos a tener, porque como te digo, es un virus de tan alta transmisibilidad, ya sea entre hombres como mujeres, que es imposible zafar de eso. Bien. Ahora bien, las mujeres tenemos factores de defensa que nos dejan un poco más en riesgo de generar una enfermedad. Entonces, es ahí donde hay que poner el foco, digamos. Hoy por hoy la vacuna, sin duda, es la principal herramienta que tenemos para disminuir las tasas de lo que tiene que ver las enfermedades relacionadas con este virus, y es absolutamente importante de que además de que la vacunación en nenas se hayan incluido ahora los varones a partir de los 11 años, ¿sí? Eso yo creo que ha sido un avance, y otras sociedades que ya lo han implementado con anterioridad han demostrado la baja en la tasa de prevalencias de esas enfermedades. Qué bueno. Ahora, Julieta, esto que dice Juana, que una vez que incluso ya la habían intervenido y que ya le habían quitado la lesión, sin embargo el médico la mandó a vacunarse. O sea, como que nunca es tarde para vacunarse, o si no, si ya tengo la lesión, si ya me operaron, por ahí no, ¿para qué me voy a vacunar? ¿O igual funciona la vacuna? ¿Viste esto que yo te decía? Que en realidad son muchos los tipos de HPV que andan dando vuelta, no es uno o dos. Entonces, vos, por una cuestión de casuística, es decir, de probabilidad, en tu vida te empezás a encontrar con algunos, ¿sí? Pero es raro, hay estudios que dicen que a los 50 años recién un 16% de la población se encontró con los nuevos genotipos de virus que pertenecen a la vacuna. Entonces, si bien la vacuna hoy no es terapéutica, es decir, sirve para prevenir pero no para curar, en aquellas pacientes que ya han tenido enfermedad por HPV, como es el caso de Juana, lo que se recomienda es hacer una vacunación, ya que esta ha demostrado ser segura, en caso de que ella se encontrara con virus con los cuales antes no se haya enfrentado, y prevenir que tuviera una recaída de su enfermedad, ¿se entiende? Entiendo. Lo que no podemos es hacer tratamientos sobre el virus que ella ya se ha encontrado en su vida. Eso se encarga su propio sistema inmune de luchar contra eso y hacer aclaramiento del mismo,
pero podemos prevenir que en caso de que ella se encontrara con otros virus a los cuales no estuvo expuesta previamente, pudiera combatirlos de manera más efectiva. ¿Se entendió? Eso es sumamente importante. Antes, cuando yo era chica, la vacuna del HPV se decía que estaba era solo excluyente para chicas vírgenes. Claro. Hoy se sabe que no tiene nada que ver con eso. Inclusive se estigmatizaba que aquella paciente que tenía lesiones por HPV era aquella que había tenido mayor número de parejas sexuales, etc. Y hoy se conoce que hay otros factores que tienen mayor peso en esta distribución de la enfermedad. Por eso, FDA dice que la vacuna es perfectamente segura para colocar en todas las edades. Y bueno, acá lo que estamos tratando de hacer es a las chicas, sobre todo más jóvenes, si bien conocemos que la eficacia de la vacuna no es la misma a los 12, a los 20, a los 30 o a los 40, de hacer una campaña individualizada y personalizada en aquellas pacientes que ya han demostrado ciertas falencias en el manejo del HPV, en que pudieran realizar la vacunación todavía. Doctora, te quería hacer una última pregunta antes de despedirte y volver a agradecerte por el tiempo que nos has brindado aquí en el programa. Cuando una famosa, como es Juana, que ya tiene una comunidad de como de más de 2 millones de personas que la siguen en sus redes sociales, que están muy atentos, que a su vez lo que ella cuenta en sus redes luego es replicado en portales y a partir de ahí la información se empieza a conocer y se empieza, nunca mejor dicho, viralizar. Esto a ustedes desde la función de la diaria, ¿no? ¿Sirve que los famosos alcen la voz en este tipo de cuestiones, que cuenten sus experiencias personales como para que se ponga el tema en agenda, lo estemos hablando? Hoy, de hecho, estamos haciendo esta entrevista en un programa de televisión. O sea, cuando un famoso alza la voz sobre algún tema de salud, ¿es importante o pensamos que quizás es más importante lo que en realidad termina sucediendo en la práctica? No, a mí me parece genial. O sea, que se ponga el foco en ciertas cosas o temáticas que no son de todos los días, porque nadie va a hablar del HPV en su vida habitual. Me parece que a nosotros nos beneficia como tal, es una punta de lanza para abrir el juego y abrir la conversación con un montón de chicas, pacientes que de pronto te escriben mails, te quieren preguntar, te vienen a buscar y claro, bueno, eso genera como un ida y vuelta muy interesante. Obviamente que yo creo que por lo que vi los posteos de Juana, ella lo que hace referencia es que ella está contando su experiencia personal y uno no puede extrapolar eso a todo el mundo. Pero bueno, me parece interesante que ponga el foco ahí, que abra el juego para que todos podamos hablar de estos temas y sobre todo sacarle la carga al hecho de que, bueno, la infección por HPV la podemos tener todos, no así la enfermedad. Y lo importante es adherirse a los buenos controles, sumar información y ante la duda buscar a tu ginecólogo para, digamos, evacuar todas aquellas que tengas. No hay que tener vergüenza en preguntar, ¿sí? Seguro, seguro. Bueno, súper claro, Julieta, de vuelta. Muchas gracias por haber estado en comunicación con el programa, por habernos dispensado un ratito de tu tarde y, por supuesto, bueno, en algún momento quizás con alguna otra información que vincule a los famosos y temas de salud te estaremos molestando. Muchas gracias de vuelta. Gracias, mucha suerte. Gracias, Julieta. Bueno, valiente, Juana, ¿eh? Súper. Me acuerdo... Es un tema, es verdad lo que dice la doctora. En un tiempo, hace bastante tiempo, creo que incluso antes de la vacuna, había muchas personas que hablaban de esto como, ¿viste? Como un horror. Y la realidad es que, bueno, lo que nos contaba la doctora es que es mucho más común de lo que uno cree. De hecho, piensa que ya para los 30 años, que ya todo el mundo la tuvo, pero quizás que tu cuerpo la solucionó más fácil que en otros, o sea, organismos, ¿no? Pero es verdad que es como, ya de por sí contar, me tuvieron que operar de una enfermedad de transmisión sexual, ya hay toda una carga estigmatizante sobre la situación, que de pronto al final te terminas enterando que la tiene todo el mundo. Sí, sí, sí. Y seguramente esas personas que están juzgando o acusando, es posible o que la tengan o que la hayan tenido. Eso es lo que decía. Y sabes que me parece muy valiente, y ya con esto resumo y termino. En su momento yo me acuerdo de Reina Rich, su mamá, cuando contó cómo acompañó, bueno, a la gran vedette, a Amber La Fox, que era su mamá, o sea, la abuela de Juana vendría a ser, que en su momento había contraído HIV. Claro. Y cómo eso significó un estigma durísimo
para una estrella que de alguna manera no podía contar lo que le sucedía, y contó incluso que ella reparaba que había sido como una situación de un consultorio médico, con un tratamiento odontológico, pero como este tipo de cuestiones uno enseguida, lamentablemente en el inconsciente colectivo se asocian como... estigmatizantes. Con cosas sí. estigmatizantes, lo que a ella le había dolido que su mamá tuviera que esconderse como si hubiera cometido un delito. Total. ¿Entendés? Y bueno, pasa que en esa digo, época... qué cambio de chip, que fíjate que Juana ahora ella misma genera el contenido y lo pone en agenda. No, en esa época, bueno, hay un montón de... Nosotros que hablamos de cultura, hay un montón de películas que hablan sobre lo que padeció a nivel social la gente que tenía HIV o SIDA. Que eran excluidos de la sociedad completamente. Y que por eso no lo decía, no lo contaba, y era todo muy, muy oculto. Bueno, hasta la propia Cris Miroy no fue hace tanto, fíjate. Totalmente. Dicho esto, hacemos un pequeño corte aquí en el programa, enseguida volvemos.